¿Y si te dijera que en la costa este de España hay familias que, al hacerse un test de ADN, reciben un resultado que parece una broma? Mediterráneo, Italia, Grecia, como si su historia estuviera a medias fuera de España. Y entonces llega la duda que me dejáis en comentarios una y otra vez. ¿Me están engañando los tests? ¿O es que mi familia no es tan ibérica como yo pensaba? Hoy vamos a abrir esa caja con una lupa histórica y científica. Cataluña, Valencia y Baleares no son solo 3 regiones, son 3 puertas al Mediterráneo. Y el Mediterráneo, durante más de 2000 años, fue una autopista humana. Antes de entrar en fechas, una idea clave para que no te pierdas. Un test de ADN no te está contando nacionalidades modernas. Te está comparando con bases de datos de poblaciones actuales y te coloca etiquetas que, muchas veces, se solapan. Y en el Mediterráneo, ese solapamiento es brutal, porque hubo intercambio constante de gente, comercio, ejércitos, colonias, esclavitud, matrimonios, migraciones y repoblaciones. Así que cuando un catalán o un valenciano ve Italia, Grecia, en un porcentaje pequeño o medio, a veces no es un antepasado italiano reciente, puede ser la huella estadística de un mar compartido durante siglos. Ahora sí, empecemos con el escenario. Si miras un mapa, Cataluña, Valencia y Baleares forman un triángulo natural en el Mediterráneo occidental. Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Palma, son nombres que hoy suenan turísticos, pero durante muchos periodos históricos fueron nodos de rutas estratégicas. Y donde hay rutas, hay mezcla. Donde hay puertos, hay ADN viajando. Vayamos al primer gran capítulo, la antigüedad. En el 218 a.C., en plena Segunda Guerra Púnica, Roma desembarca en la península ibérica. Ese dato no es un adorno. Es el inicio de un proceso larguísimo que integra la costa mediterránea hispana en el mundo romano. Tarragona, la antigua Tárraco, se convierte en un centro clave. Y no hablamos solo de soldados. Hablamos de administración, colonos, comerciantes, artesanos, esclavos liberados. Roma crea carreteras, ciudades, mercados y sobre todo crea algo que cambia la demografía. Movilidad. La costa se vuelve un corredor por donde circula gente desde Italia y desde otras provincias del imperio. Barcelona también entra en ese mundo. La colonia romana de Barcino se suele situar alrededor de finales del siglo I a.C., en tiempos de Augusto. De nuevo, no es el mito romano lo que nos interesa, sino el efecto humano. En un imperio, los movimientos no son excepciones, son el sistema. Y cuando un test moderno etiqueta Mediterráneo o Italia en ciertos catalanes, una parte del por qué está aquí. No en un italiano de 1900, sino en un patrón de afinidades genéticas mediterráneas que comparten regiones que estuvieron conectadas dentro del mismo marco imperial durante siglos. Y ojo, en el Mediterráneo no solo estaba Roma. Antes y durante Roma, hubo presencia fenicia y griega en muchas zonas costeras de Iberia. No vamos a simplificar diciendo, los griegos hicieron a los catalanes, porque eso sería un cuento. Pero sí hay un punto importante. La costa mediterránea siempre fue más permeable que el interior. Es decir, no es lo mismo una población encerrada en montañas que una población pegada a un puerto. Siguiente capa histórica. Del final del mundo romano al mundo medieval. En el siglo V después de Cristo, el poder romano en Occidente se rompe. En Iberia surgen reinos germánicos y finalmente el reino visigodo se consolida con capital en Toledo. Esta etapa también trae movimientos, aunque distintos, pero el verdadero giro de guión llega en 711 después de Cristo, con la conquista musulmana de gran parte de la península. Y aquí viene algo que mucha gente entiende mal. No toda la península vivió lo mismo, ni en la misma intensidad, ni el mismo tiempo. Cataluña, por su posición y por las dinámicas fronterizas con el mundo carolingio, se convierte en otra historia. A finales del siglo VIII y principios del IX, el imperio carolingio empuja una franja defensiva conocida como la Marca Hispánica. Barcelona es tomada por los francos en 801. Ese año es un clavo en el mapa. ¿Por qué? Porque desde entonces la zona catalana entra en una dinámica de condados,
frontera, repoblaciones y conexiones con el norte. El condado de Barcelona, que con el tiempo gana autonomía, vive mirando a dos mundos, el Pirenaico europeo y el Mediterráneo. Es decir, Cataluña es, literalmente, un puente. Y aquí aparece una idea genética moderna que encaja. Los estudios de genética de poblaciones, cuando analicen la península con más detalle, suelen ver gradientes y microrregiones. La costa y el noreste pueden presentar afinidades ligeramente distintas a otras zonas por historia de flujos, barreras geográficas y repoblaciones. No significa que Cataluña sea otra raza. Significa que la historia dejó pequeñas diferencias detectables cuando miras muchos genomas y comparas patrones. Ahora damos un salto a un evento que define todo el Mediterráneo hispano, la formación y expansión de la Corona de Aragón. En 1137 se produce la unión dinástica entre el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón, y nace un poder que va a mirar al mar. Y cuando un poder mira al mar, no solo conquista, comercia, se casa, mueve gente, instala colonos, y eso, a largo plazo, también mueve genes. Valencia entra fuerte en este relato en el siglo XIII. La conquista cristiana de Valencia culmina en 1238, cuando Jaume I toma la ciudad y se configura el Reino de Valencia. ¿Qué ocurre después de una conquista? No es solo cambio político, es un terremoto demográfico. Se redistribuyen tierras, llegan nuevos pobladores, cambian estructuras. Parte de la población anterior permanece, parte se desplaza, parte se convierte, parte se integra con el tiempo. Y además llegan repobladores de distintas zonas, algunos del entorno catalano-aragonés, otros de otros territorios hispanos. Esto crea un mosaico que no es idéntico al de Cataluña, aunque comparta vínculos. Y Baleares es todavía más visual para entenderlo. Mallorca es conquistada en 1229 y se integra en ese marco de expansión mediterránea. Ibiza cae en 1235 aproximadamente. De nuevo, conquista implica repoblación. Islas implican efecto isla. Por definición, una isla puede amplificar ciertos linajes y un grupo fundador se establece y luego crece durante generaciones. Y, al mismo tiempo, un puerto insular puede recibir oleadas de marineros, comerciantes y migrantes. Esa mezcla entre fundador y puerto hace que Baleares sea un caso especial y, en tests, a veces aparezca como más mediterráneo o con afinidades que el algoritmo decide etiquetar como Italia o Grecia según su base de comparación. Ahora, un segundo para aterrizarlo en lo que la gente ve en pantalla. ¿Qué significa que rompe el test? Significa que el algoritmo a veces no separa con claridad el Mediterráneo occidental en cajitas limpias, porque un valenciano puede compartir señales con otras poblaciones costeras mediterráneas por historia antigua, y porque la etiqueta Italian en un test no siempre significa un antepasado italiano reciente. A veces significa, tus segmentos se parecen más a los segmentos promedio que el sistema tiene etiquetados como Italia que a los que tiene etiquetados como Iberia. Y eso puede pasar por cómo está construida la referencia. Imagínalo así. Si tu test tiene muchísimos datos de ciertas regiones y menos de otras, o si los grupos de referencia son amplios, la frontera entre Iberia mediterránea y Mediterráneo italiano puede moverse. Y por eso a dos hermanos les puede salir distinto. No porque el ADN cambie, sino porque heredaron segmentos distintos y esos segmentos caen cerca de una frontera estadística. Volvamos a la historia, porque aquí se pone más intenso. Siglos XIV y XV, crisis, peste, guerras, comercio. En 1348 llega la peste negra a Europa y golpea también la Corona de Aragón. Las crisis demográficas abren huecos y los huecos se rellenan con movilidad. Y en el Mediterráneo medieval hay algo constante: circulación de personas, marineros, mercaderes, soldados, cautivos. No idealicemos, muchas rutas incluían violencia y esclavitud, y eso también deja huellas. Puertos como Barcelona, Valencia o Palma no eran burbujas aisladas, eran redes. Y después llega 1492, un año que se repite como martillo en la historia de España, no solo por el fin de Granada y el inicio de la expansión atlántica, sino por los cambios internos que reconfiguran poblaciones, religiones y movilidad. El Mediterráneo no muere, pero cambia el eje. Aún así,
Cataluña y Valencia siguen siendo espacios de actividad comercial y humana, y las islas siguen conectadas al tráfico marítimo. Luego, 1701-1714, Guerra de Sucesión. Para Cataluña, 1714 es un símbolo. Más allá de la política, los grandes conflictos también mueven gente, exilios, desplazamientos, reordenamientos. Después vienen los decretos de Nueva Planta, 1707-1716, que cambian estructuras del Estado. Estas capas no cambian el ADN de un día a otro, pero se suman a un proceso largo donde la movilidad nunca desaparece. Y ahora una capa que muchos olvidan cuando hablan de genética, los siglos XIX y XX. Industrialización en Cataluña, migraciones internas hacia Barcelona y su área en el siglo XX, especialmente a mediados del siglo pasado. Valencia también recibe y emite migración. Eso significa que cuando hoy alguien dice, mi familia es catalana, puede ser cierto culturalmente, pero genéticamente puede traer ramas de Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla o incluso de retornos de América. Y eso también afecta cómo se ven porcentajes, porque el test no mide identidad, mide mezcla de ramas. Entonces, ¿qué hemos construido en esta primera parte? Un mapa mental. Cataluña, Valencia y Baleares son zonas mediterráneas conectadas por siglos de rutas. Por eso, sus perfiles genéticos pueden mostrar afinidades mediterráneas que los tests etiquetan de distintas maneras. No es que no sean españoles, es que España no es genéticamente uniforme y el Mediterráneo es una mezcla histórica enorme. En la segunda parte, vamos a hacer lo que la audiencia siempre quiere: comparación directa. Cataluña, frontera carolingia, condado y expansión mercantil. Valencia, conquista y repoblación, mezcla de capas, corredor mediterráneo. Baleares, efecto isla más puerto, fundador más tráfico marítimo. Y te voy a dar un método claro para interpretar resultados. Cómo distinguir si una señal italiana, greca, puede ser antigua, compartida o realmente reciente, usando pistas como matches, coherencia familiar y regiones. Y ahí sí, el test deja de romperse y empieza a contarte una historia con lógica. La pregunta que quiero que te hagas mientras escuchas esto es simple. Si durante siglos Cataluña, Valencia y Baleares estuvieron conectadas con el Mediterráneo como si fuera una calle principal, ¿por qué te sorprende que tu ADN huela a Mediterráneo? El problema no es tu ADN. El problema es cómo lo traduce el algoritmo cuando intenta meter un mar entero en 3 o 4 etiquetas. Empecemos por Cataluña. Cuando alguien dice «soy catalán», hoy piensa en lengua, cultura, historia política. Pero el ADN, cuando lo miras a escala de siglos, ve otra cosa. Rutas, puertos, fronteras y repoblaciones. Ya te dejé un clavo en el mapa. Barcelona 801, dentro de la dinámica carolingia. Frontera, condados, marca hispánica. Esa frontera no es solo militar, es demográfica. Frontera significa movimiento, asentamientos, cambios de población en oleadas pequeñas y medianas. Además, Cataluña mira al Pirineo y mira al mar. Es una doble puerta. Y luego llega el gran motor mediterráneo, la Corona de Aragón. No es un detalle académico, es una máquina de movilidad. A partir del siglo XII y sobre todo entre XIII y XV, la Corona de Aragón se expande y se conecta por el Mediterráneo con una red que incluye Baleares, Sicilia, Cerdeña y por periodos, Nápoles. Repítelo en la cabeza. Baleares 1229, Valencia 1238, Ibiza 1235. Luego Sicilia entra en la órbita aragonesa tras 1282. Cerdeña a partir de 1324. ¿Qué significa eso en términos humanos? Significa que durante generaciones hubo marineros, comerciantes, soldados, administradores, artesanos y familias moviéndose dentro de una misma red político-comercial. Y aquí aparece una pista clave para el Italia-Grecia de los tests. Porque para un algoritmo moderno, Italia no es un concepto histórico, es una referencia genética basada en gente actual muestreada en Italia. Y dentro de esa etiqueta a veces entran señales de Sicilia, sur de Italia, zonas mediterráneas que históricamente han estado conectadas con Iberia por el mar. O sea, no es
tengo un bisabuelo italiano seguro. A veces es, compartes un patrón mediterráneo que hoy el sistema etiqueta como Italia porque se parece más a su referencia italiana que a su referencia Iberia general. Ahora Valencia. Aquí la historia tiene un giro brutal que muchos subestiman. 1238. Conquista de Valencia por Jaume I. Conquista significa repoblación, redistribución y reorganización social. Y esto no es romance medieval, esto es demografía. Tras una conquista, cambia quién vive dónde, quién hereda tierras, quién se queda, quién se va, quién se convierte, quién se integra. En el Reino de Valencia coexisten durante siglos comunidades cristianas, musulmanas y judías en distintos grados y con tensiones cambiantes. Y esa convivencia, más las conversiones y los matrimonios, generan capas. Luego viene uno de los eventos más genéticos de la España moderna, la expulsión de los moriscos. 1609 suele citarse como el inicio del decreto. El proceso se extiende hasta alrededor de 1614 según zonas. Y en el Reino de Valencia, el impacto fue enorme, porque había una proporción alta de población morisca en comparación con otras regiones. ¿Qué hace un evento así? Vacía pueblos, rompe comunidades y obliga a repoblar con gente de otras áreas. O sea, no solo se fue gente, también entró gente nueva después. Y cuando un test moderno intenta interpretar el ADN de una familia valenciana, puede estar viendo un rompecabezas donde algunas piezas reflejan capas antiguas del Mediterráneo occidental y otras piezas reflejan repoblación y migraciones internas posteriores. Y Baleares. Baleares es la joya para entender por qué los test se vuelven locos. Porque las islas tienen dos fuerzas opuestas que actúan a la vez. La primera es el efecto fundador. Un grupo relativamente pequeño se establece, crece, y ciertos linajes se amplifican con el tiempo. Eso puede hacer que una isla tenga señales ligeramente distintas. La segunda fuerza es lo contrario. Puerto, mar, tránsito. Las islas reciben gente, marineros, comerciantes, soldados, cautivos, migrantes. Entonces Baleares puede ser a la vez más cerrada y más abierta. Es un cóctel. Históricamente, Mallorca fue conquistada en 1229 y se integra en la Corona de Aragón. A partir de ahí, Baleares se vuelve pieza central de rutas comerciales. Y si te fijas en la lógica, rutas entre Barcelona, Valencia, Palma y conexiones hacia Cerdeña, Sicilia, Génova, Nápoles, eso es Mediterráneo puro. No hace falta inventar, es geografía con historia. Y aquí va otro clavo en la línea del tiempo que a mucha gente se le olvida. El Mediterráneo medieval y moderno tuvo esclavitud y cautiverio de forma sistemática. Esto no se dice para provocar, se dice porque los genes no viajan solo con poemas, viajan también con violencia. Puertos como Barcelona y Valencia estuvieron dentro de redes donde circulaban cautivos de un lado a otro. Si tú tienes una región portón durante siglos, lo normal es que existan pequeñas aportaciones genéticas diversas, aunque luego se diluyan. Ahora, pasemos a la parte científica sin matar el ritmo. ¿Cómo detecta esto un test? La mayoría de tests comerciales trabajan comparando tu genoma con paneles de referencia modernos y usando métodos estadísticos que capturan similitudes. Traducido al lenguaje de calle, el sistema intenta decir a qué grupo se parece más cada pedazo de tu ADN. El problema es que los grupos mediterráneos se parecen entre sí porque han estado conectados muchísimo tiempo. Así que los bordes entre Iberia mediterránea, sur de Francia, Italia y Mediterráneo oriental no son una pared, son una transición. Y encima hay otra trampa, los propios paneles de referencia. Si un test tiene muchas muestras de unas regiones y menos de otras, o si define Iberia como algo muy amplio, la costa este puede caer en una zona gris. Por eso a veces un catalán recibe Italian y otro catalán con historia parecida recibe Iberian sin más. No es que uno sea menos español, es que el algoritmo está eligiendo etiquetas para algo que, en realidad, es continuo. ¿Y por qué a veces dos hermanos salen distintos? Porque heredan segmentos distintos. Tú no heredas 50% de cada abuelo, heredas una mezcla aleatoria de segmentos.
Un hermano puede heredar más tramos que el algoritmo interpreta como mediterráneo y el otro no. Y si encima la etiqueta está cerca del límite estadístico, el resultado salta. Ahora, quiero que bajemos del mapa grande a escenas concretas para que tu cabeza lo sienta. Imagina Barcelona en los siglos XIV y XV, un puerto con tráfico, gremios, barcos, comerciantes, matrimonios entre familias de mercaderes, gente que llega y se queda. Imagina Valencia en el XVI, huertas, ciudades, tensiones religiosas, conversiones, y luego el golpe de 1609, pueblos que se vacían, tierras que cambian de manos, repoblación. Imagina Palma, isla que recibe y expulsa, que tiene periodos de auge comercial y periodos de crisis. Todo eso, repetido siglo tras siglo, deja microhuellas. Y aún no hemos tocado dos eventos que también pesan en la memoria genética cultural, aunque su impacto biológico sea difícil de medir sin genealogía personal. 1492. Expulsión de los judíos de Castilla y Aragón. Algunas familias sefardíes se fueron, otras se convirtieron, otras se mezclaron con el tiempo. Un test moderno a veces etiqueta ciertas señales como Ashkenazi o Sephardic-like, según su base de datos, pero aquí hay que ser prudentes. No todo lo mediterráneo es sefardí, y no toda historia familiar judía se ve claro en un porcentaje. A veces se ve mejor en coincidencias familiares y apellidos, o en genealogía documental. Y luego, siglos XIX y XX, Cataluña industrializa fuerte, recibe migración interna masiva hacia Barcelona. Valencia también vive cambios demográficos. Baleares en el siglo XX recibe migración por turismo y trabajo. Esto significa algo brutal para tu audiencia. Puede ser culturalmente catalán, valenciano o balear, y genéticamente llevar ramas de Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla o retornos de América. Y el test te lo va a mostrar mezclado, no por etiquetas regionales modernas, sino por segmentos. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta parte 2? 3 ideas claras. 1. Cataluña, Valencia y Baleares son Mediterráneo operativo desde hace siglos, y eso genera afinidades genéticas compartidas con otras orillas del mismo mar. 2. Eventos con fecha: 801, 1137, 1229, 1238, 1282, 1324, 1492, 1609. No son solo historia política, son momentos que cambian movilidad, repoblación y redes. 3. Los tests comerciales simplifican un continuo mediterráneo en etiquetas y por eso parecen romperse. En la parte 3 vamos a hacer el cierre con precisión. Te voy a dar un método para interpretar tu resultado sin autoengaño. ¿Cómo distinguir señal mediterránea antigua de ancestro reciente? ¿Qué mirar en los matches? ¿Cómo usar regiones, apellidos y coherencia familiar? ¿Y por qué Baleares a veces se comporta como un caso aparte? Y te voy a dejar un final con una pregunta que te va a perseguir. ¿Tu ADN te está diciendo Italia? ¿O te está diciendo Puerto Mediterráneo, pero con una etiqueta moderna? Entonces, ¿cómo cerramos esta historia sin quedarnos en puertos y siglos y sin caer en fantasías? Con método. Porque el gran error de Internet es convertir un porcentaje en identidad. Y el gran acierto es usar el test como herramienta de investigación. Primero, regla de interpretación número 1. Si te sale Italia, Grecia, Mediterráneo en un porcentaje pequeño o medio, no asumas automáticamente un antepasado reciente de ese país. Pregúntate, ¿mi familia es de costa o de isla? ¿Hay tradición de mar, comercio, migración? Cataluña, Valencia y Baleares, por su historia, tienen más probabilidad de caer en esa zona gris estadística. Es decir, a veces no es Italia, es Mediterráneo compartido. Segundo, mira el patrón familiar. ¿Ese porcentaje aparece también en tu padre o tu madre? ¿En un hermano? Si tienes familiares testados, compara. Si el porcentaje aparece en varios de la misma rama, es más probable que sea una señal real de esa línea. Si aparece solo en ti y es pequeño, puede ser herencia aleatoria o un borde del algoritmo. Tercero,
Deja de obsesionarte con los porcentajes y ve al corazón del asunto. Los matches. Las coincidencias genéticas son las que te acercan a antepasados reales. Empieza por los matches más cercanos. Busca apellidos repetidos, regiones repetidas, pueblos repetidos. Si tus matches cercanos se concentran en Cataluña interior, por ejemplo, eso te dice más que un 4% Italian. Si se concentran en Valencia y Baleares, eso también es una señal fuerte de rutas mediterráneas. Cuarto, entiende el efecto isla en Baleares. En islas puede pasar que ciertos linajes se amplifiquen y que el algoritmo interprete segmentos como más mediterráneos, por afinidad con referencias insulares o costeras. No significa que Baleares sea Italia. Significa que el perfil puede parecerse a otras poblaciones de costa e isla, y el test elige la etiqueta que tiene en su base de datos. Quinto, usa una lógica de capas históricas con fechas, no con cuentos. Si quieres buscar un origen reciente, pregúntate, ¿hay historias familiares del siglo XIX o XX? ¿Abuelos que migraron? ¿Apellidos no locales? ¿Registros de embarque? Eso se confirma con documentos. Si no hay nada de eso y lo que tienes es un porcentaje difuso, la explicación más prudente suele ser antigua y compartida. Romanos, redes medievales, corona de Aragón, comercio, movilidad portuaria, repoblaciones tras eventos como 1609 en Valencia. Sexto, acepta una verdad incómoda. Los test tienen límites. Dependen de su base de datos, de cómo definen Iberia, de cuántas muestras tienen de Baleares o de ciertas comarcas, y de cómo separan categorías que en la realidad son continuas. Por eso, con el mismo ADN, dos empresas pueden etiquetar distinto. No es mentira, es modelo. Séptimo, si de verdad quieres romper el misterio, tu arma es la triangulación. Test, más matches, más árbol genealógico, más documentos. Empieza simple. 4 abuelos con lugares. Luego, 8 bisabuelos si puedes. Anota provincias, pueblos, apellidos. Después, conecta con matches. ¿Quién coincide con qué rama? Ahí empiezan a aparecer líneas reales, no etiquetas. Octavo, ¿cómo hablar de esto sin caer en política ni identidades rígidas? Cataluña, Valencia y Baleares son culturalmente riquísimas y distintas, sí, pero genéticamente la historia es una red, no un muro. Ninguna región es pura. El Mediterráneo fue mezcla durante milenios. Tu test no está destruyendo tu identidad. Está mostrando que tu familia es parte de una historia enorme. Y ahora el cierre con un gancho para el siguiente episodio. Si tú eres catalán, valenciano o balear y te salió Italia o Grecia, te dejo una pregunta que vale oro. ¿Te salió ese porcentaje, pero tus matches fuertes siguen siendo totalmente de tu región? Si sí, probablemente estás viendo señal mediterránea antigua con etiqueta moderna. Si no, si tus matches cercanos aparecen en Italia o en comunidades italianas, ahí sí puede haber una rama más reciente. En el próximo capítulo podemos hacerlo todavía más potente. Galicia versus Asturias versus Cantabria, el ADN atlántico. O Murcia y Almería, el corredor del sureste. O Cataluña interior versus costa. ¿Por qué cambian los resultados? Tú decides. Y ahora dime, ¿de qué zona eres exactamente? ¿Cataluña, Valencia o Baleares? ¿Y qué etiqueta rara te salió en el test?